得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心。A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de Clave China? Hoy les cuento, nuestra propuesta la podríamos titular Diálogos. Yo siento que cuando les hablo y transmitimos este programa hay una linda devolución desde las redes y además quiero agradecer a todos aquellos que integran nuestro portal Clave China Noticias, donde nos damos el gusto de ampliar hacia distintas temáticas toda la información que nos propone China y también mostrar el rostro de Latinoamérica y el Caribe en este ida y vuelta que es Clave China. Un diálogo que se enriquece con todos aquellos que nos alientan día a día a seguir este camino de construcción que mira, sí, hacia un horizonte esperanzador, más allá de las malas noticias cotidianas que nos atraviesan día a día. Dentro de pocos días se va a festejar, a recordar el día que propuso la República Popular China para decretar el 10 de junio como el Día del Diálogo entre las Civilizaciones. El tema, más allá de la formalidad de los títulos, no es menor, es complejo, y ese timón mundial que es China empuja a que el mundo pueda entenderse, cooperar entre países, conocer las particularidades de cada civilización. Sobre esta enorme propuesta mundial lo consultamos a Sebastián Schulz, a quien escucharemos en breve. Les aseguro que será de su interés. No es un tema solo para académicos o investigadores, dado que nos incluye como seres humanos que producimos, creamos, desde las distintas formas que adquiere el arte en todas sus dimensiones de la vida. Y por ello, también invitamos a José Ezequiel Kaminiecki, escritor, ensayista, psicólogo, quien nos propone desde la ficción y la recreación de personajes reales que habitaron su infancia, cuentos donde los protagonistas son de nacionalidad china. En ese sentido, Kaminiecki también dialoga entre civilizaciones, muy distintas, claro, rescatando desde la literatura la sensibilidad de un niño y adulto que busca el arte de la coincidencia y la diferencia en este difícil acto que es el de narrar. Antes de partir en nuestro barco, nos quedamos en el puerto de la música y justamente aunque los seres humanos estén siendo muy maltratados aquí y allá, la música es un diálogo permanente, imparable, que va mucho más de sus fronteras y de nuestros propios oídos.
人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏。那些是真，啦啦啦啦，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把这看着戏，然后忘记。你会看到有些是真，啦啦啦啦，有些是假。何必在意？到头来说，只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，哦，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，真也是戏，假也是戏，假也是戏。哒吧哒啦滴，哔哒哩吧滴，吧滴吧滴哒滴，哒吧吧滴，吧吧吧滴，吧吧哒吧滴，哔吧吧吧滴。Clave China. Y como siempre, nuestro segmento informativo, China en clave de noticias, en la voz de nuestro colega Enrique Gon del Grupo de Medios de China, con la información más destacada de la semana del país asiático. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Están escuchando China en clave de noticias. Soy Enrique Gon, les saluda desde Montevideo. Xi Jinping, presidente de la Comisión Militar Central de China, firmó una orden para publicar el reglamento sobre la adjudicación de premios a la investigación científica militar. El nuevo documento, que entrará en vigor el 1 de julio, tiene como objetivo implementar la estrategia de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas a través de la ciencia y la tecnología, y regular el proceso de concesión de premios a dicha investigación. El canciller chino Wang Yi presidió el 28 de mayo la tercera reunión de ministros de Relaciones Exteriores de China, países insulares del Pacífico, en la ciudad de Xiamen, provincia de Fujian, en el este de China. Wang se reunió con altos diplomáticos de Kiribati, Tonga, Islas Salomón e Islas Cook, los estados federados de Micronesia, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea y Fiji, entre otros. La región administrativa especial de Hong Kong celebró este viernes la firma de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. El ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi y representantes de más de 60 países y de casi 20 organizaciones internacionales, incluida la ONU, se unieron al acto. Además, en el marco de la firma del documento, se realizó un foro centrado en la mediación en litigios comerciales y entre estados. El objetivo de este organismo internacional es resolver conflictos internacionales a través de la mediación. A la parte continental de China continuará promoviendo activamente los intercambios y la cooperación a través del estrecho de Taiwán en beneficio de los compatriotas de ambos lados, afirmó este miércoles un portavoz de la parte continental de China, quien enfatizó que la opinión pública de Taiwán, que aboga por la paz, el desarrollo, el intercambio y la cooperación, no puede ser ignorada. La cumbre ASEAN Consejo de Cooperación del Gulf China
abogado por la mayor integración económica, el apoyo al comercio multilateral y un desarrollo sostenible integrador. En su declaración, la cumbre ASEAN Consejo de Cooperación del Gulf-China reafirmó el papel central de la Organización Mundial de Comercio en el sistema comercial multilateral. También acogió con satisfacción la conclusión de las negociaciones para mejorar el Tratado de Libre Comercio entre China y la ASEAN e instó a avanzar rápidamente en las conversaciones para alcanzar un acuerdo comercial entre China y 6 países del Golfo Pérsico. La Embajada de China en Estados Unidos se ha opuesto a un plan del Departamento de Estado norteamericano para revocar los visados a los estudiantes chinos. La embajada ha calificado la medida de políticamente motivada y discriminatoria. Afirma que perjudica los derechos de los estudiantes chinos y daña la imagen del propio país de las barras y las estrellas. Además, la embajada de China ha presentado una protesta formal y ha instado a Washington a corregir lo que considera un error. Una empresa china de lanzamiento de cohetes ha completado su primera prueba de recuperación en el mar de un cohete de verificación que descendió verticalmente sobre las aguas de la costa de la provincia de Shandong, en el este de China. Legoland Shanghai, el 11º Legoland a nivel mundial, el primero en China, abrirá sus puertas al público el 5 de julio de 2025. El parque temático y el resort hotelero Lego, especialmente diseñado para niños de entre 2 y 12 años, abarcarán un área de aproximadamente 318.000 metros cuadrados. La instalación incluirá 8 áreas temáticas, más de 75 atracciones interactivas, espectáculos, juegos y miles de modelos construidos con más de 85 millones de bloques de Lego. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Gon. Hasta la próxima en China en Clave de Noticias. Clave China.几次相遇就在秋天，还记得红色落叶闪烁你的双眼，还记得当时彼此微笑害羞的脸，一见钟情的魔咒就在那个瞬间，当世界仿佛为我们让一切停顿，我才有更多时间把那额头亲吻，后面故事该怎么写我们的剧本，希望是飘雪的天比让心愿作证，谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁去先，谁又离开我，回忆让继续往这旁，谁又该退缩，不住后悔坠入爱河那个抉择，不住后悔现在难过这份脆弱 Too young I was too young，和你的路我才学会成长，是经历和夜的对峙才期待阳光 Too young I was too young Too young Too young Too young 再次回到当初我们许愿的纸片，早已物是人非却又清晰可见，我想投下一枚铅笔打破平静睡眠，滴答滴答滴答是眼泪还是时间，谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁出现谁又离开我，回忆当初许愿池旁谁又该退缩 Too young Too young Too young我不去后悔坠入爱河那个抉择，更不去后悔现在难过这份脆弱 Too young I was too young
去才期待阳光涂鸦。I was too young, too young, too young, too young. 是经历和你的路，我才学会成长。是经历和夜的对峙，才期待阳光涂鸦。I was too young, too young, too young, too young. Como les comenté en la apertura, dialogamos con Sebastián Schulz, sociólogo, analista político, especializado en estudios sobre China. El tema se los adelanté en la apertura, diálogo entre civilizaciones. Esta propuesta mundial, enorme, compleja, muy abarcativa del país asiático. Lo escuchamos. Bueno, un gusto contar aquí en Clave China con Sebastián. Ya lo presenté, no es la primera vez que nos viene a visitar. Y, Seba, te quiero preguntar, ¿en qué consiste esta propuesta, esta iniciativa de la República Popular China bajo el nombre Diálogo entre Civilizaciones? Quería que me lo aclararas y compartir esto con la audiencia y después avanzar en algunas disquisiciones que por lo menos a mí me preocupan y que quisiera que me las aclares, si podés aclarármelas. Bueno, Bueno, a ver, sí, Lidia, yo creo que la iniciativa del diálogo de civilizaciones es una de las propuestas más profundas de la República Popular China en materia de relacionamiento internacional, en materia de diálogo internacional. Es una iniciativa que se suma a propuestas, por ejemplo, la iniciativa para el desarrollo global o la iniciativa para la seguridad global. Pero la iniciativa para la civilización global o el diálogo de civilizaciones globales está pensada para generar algún tipo de propuestas en relación a una determinada digamos, conformación de mundo o de lo que en la gobernanza china se ha denominado como comunidad de destino compartido para toda la humanidad. A ver. El pensamiento chino, y sobre todo con el gobierno de Xi Jinping, considera que la humanidad no está compuesta fundamentalmente por estados-naciones. Digamos que los estados-naciones son unidades económico-políticas que son históricas, digamos, y que se conformaron, podemos decir, Tratado de Westfalia, pero que se terminaron de dar forma después de la Primera Guerra Mundial y los procesos posteriores de la Segunda Guerra Mundial de descolonización. Pero a lo que voy es que los estados nacionales vienen a montarse, digamos, las fronteras, los límites de los estados nacionales, vienen a cimentarse por encima de pueblos y naciones con culturas preexistentes. Y esas son las civilizaciones. Las civilizaciones están por debajo y por encima de los estados nacionales. Y no solo que preceden a los estados, sino que también van a trascender a los estados-nación. Porque cuando desde la literatura china, y esto es algo que está presente incluso desde los postulados del espíritu de Bandung, las civilizaciones nos hablan de cosmovisiones, culturas, identidades, historias comunes que hacen a la conformación de la identidad de un pueblo. Digamos, y eso después los estados nacionales se montan y generan fronteras en relación a eso, pero las civilizaciones son mucho más amplias que los pueblos. Y la propuesta de diálogo de civilizaciones generada por China, de alguna manera aparece en un contexto, por lo menos ahora, de recrudecimiento de las tensiones y las disputas a nivel internacional, en donde desde principalmente los Estados Unidos, pero en general desde el norte global, se recupera con cada vez más fuerza la tesis del choque de civilizaciones de Huntington, ¿no? La civilización occidental, sobre todo la civilización occidental del norte global, siempre ha pensado que Occidente es la civilización superior.
y que el modelo económico, político, la concepción de la naturaleza humana que tiene Occidente es de naturaleza universal. Digamos, es aplicable y debe ser aplicable a toda la humanidad. Y de alguna manera desconoce, niega, subordina al resto de las culturas que existen desde hace millones, o perdón, miles de años en el mundo como lo conocemos. Entonces, la propuesta de China viene a plantear que es necesario primero reconocer la diversidad de civilizaciones, es decir, reconocer que la humanidad es diversa. En segundo lugar, no solo las civilizaciones deben reconocerse, sino que deben coexistir. Y eso es el espíritu de Bandung, el planteo de la necesidad de una coexistencia pacífica entre civilizaciones. La propuesta de China es un paso más en relación a Bandung, porque las civilizaciones no solo deben coexistir, sino que además deben dialogar, además deben cooperar, no solo deben coexistir en un contexto de tensiones, deben poder cooperar, deben poder intercambiarse mutuamente, porque el pensamiento chino considera que las civilizaciones prosperan en el intercambio, que no sirve el cerramiento de civilizaciones, que no sirve la confrontación entre civilizaciones, que la humanidad en general, el conjunto de los seres humanos, prospera, tiene la capacidad de desarrollarse en el intercambio, en la cooperación, en el compartir. Digamos, por eso la comunidad de destino compartido es la contracara necesaria de este diálogo de civilizaciones. La humanidad es pensada como una comunidad fraterna de intereses, de visiones, pero también de destino. Y esa comunidad de destino es compartida. El compartir es un componente central. Y en ese intercambio, diálogo de civilizaciones, está pensado no solo como una herramienta para la diplomacia estatal, sino que está pensada también para promover, en primer lugar, intercambios de carácter subnacional o podemos decir paraestatal, ¿no? El intercambio artístico, el intercambio cultural, el intercambio académico, también el intercambio comercial. Pero yo creo que principalmente China lo plantea como un intercambio supranacional. Digamos, por ejemplo, hace poco venimos de desarrollarse el Foro China-CELAC. Esa es la herramienta necesaria que construye China para el diálogo de civilizaciones con América Latina y el Caribe. Digamos, lo mismo que China ha construido el Foro China-África o el Foro de China con el Consejo de Cooperación del Golfo o el Foro China 17+1 o el Foro Boao para Asia. China ha construido un conjunto de instancias que le permitan compartir y dialogar con civilizaciones mucho más amplias que los propios estados nacionales. Digamos, se trata de entenderse mutuamente para primero poder convivir, poder coexistir, pero después poder compartir. Y en ese compartir hacer prosperar a la comunidad, en términos económicos, pero también políticos, sociales, culturales, etcétera. Bueno, perfectamente claro lo que estás planteando. De alguna manera me respondiste una pregunta que te quería plantear, ¿no? Sobre todo cuando decís la propuesta de China es supranacional y estamos hablando de cooperar desde otros ámbitos, de esas características, de esas civilizaciones que deben dialogar. Pero te lo pregunto igual, inclusive para aclararlo aún más. Si bien la propuesta de China, como bien vos explicabas, es supranacional, existen otros ámbitos de las sociedades distintos a gobiernos que no comulgan con las ideas, por ejemplo, de China, en un mundo donde progresan, es decir, la derecha está haciendo su revolución con consenso social, con herramientas tecnológicas de alcance global. ¿Cómo sería ese diálogo por fuera de esos gobiernos que han decidido solamente tomar un aspecto, el aspecto comercial, si es que les interesa o les conviene, que es una parte también de la cultura o de las características de una civilización? Pero fundamentalmente yo me refiero al campo cultural en su sentido más amplio, aquello que nos distingue como civilización, como sociedad, etcétera. ¿Cómo se establece ese diálogo si no contás con instituciones que te representen,
cuando hay una tendencia también por parte de China a vincularse con lo institucional, con lo formalmente constituido. Y no siempre las sociedades producen desde las instituciones. A eso me refiero y es una gran parte. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Y es interesante lo que planteás. Yo creo que la propuesta de China viene a ser un recurso que China ve necesario de fortalecer y de dar lugar en documentos de Estado, pero también en espacios institucionales internacionales como Naciones Unidas, porque China ve que estamos en un momento de agudización de tensiones y de confrontaciones, en donde este choque de civilizaciones, digamos, no es que no terminó, sino que está cada vez más presente. Digamos, Donald Trump llegó a acusar a China de ser la responsable del COVID-19, ¿no? E instalando el mote de virus chino. Pero esto es como una especie de muestra de el persistente ataque a la cultura china y a la civilización china y al Estado-nación chino. Yo creo que China frente a eso está planteando la necesidad de impulsar espacios de diálogo y de cooperación como una iniciativa casi militante de China, y la está llevando a distintos foros, distintos espacios como por ejemplo el bloque del BRICS o digamos las instancias que tienen que ver ahora, por ejemplo, en la reunión de China con los países del ASEAN, de empezar a promover la necesidad de construir puentes entre naciones que pues, después puedan expresarse en forma concreta, ya sea en grandes proyectos de infraestructura como los materializados en la iniciativa de la Franja y la Ruta, o acciones más pequeñas de cooperación académica, cultural, deportiva, que es algo que China viene promoviendo, como vos decís, a instancias principalmente o generalmente gubernamentales. Yo creo que el desafío es poder hacerse eco de esas iniciativas que incluso están planteadas en muchos de los acuerdos que nuestros países o nuestras regiones tienen con la República Popular China. Si uno mira, por ejemplo, el memorándum de entendimiento mediante el cual Argentina se incorporó a la iniciativa de la Franja y la Ruta, ese memorándum no solo habilita, sino que también promueve espacios de cooperación que van más allá de lo económico, comercial y de inversiones. Promueven espacios de cooperación en el ámbito educativo, en el ámbito comunicacional, en el ámbito tecnológico, en el ámbito artístico. Eso, bueno, lo mismo en relación a el Foro China-CELAC que mencionábamos antes, donde estos mismos puntos están planteados desde sus orígenes. Creo que el hecho de que en la parte china estos acuerdos generalmente sean impulsados por espacios de gobierno, no es necesariamente una limitante, y yo creo que hay una muestra de ello en la situación actual en Argentina, que fue similar a cómo se dio en Brasil con Bolsonaro. Digamos, cuando China no puede impulsar espacios de cooperación gobierno-gobierno, China no ve inconvenientes en impulsar este tipo de acuerdos de carácter subnacional. Y yo creo que es lo que está proliferando hoy en Argentina. Acuerdos institucionales con provincias, con municipios, en el marco, por ejemplo, de los institutos Confucio, ya sea con universidades o no. Creo que si desde el gobierno nacional argentino se tiene una política, ya sea de confrontación directa con China, como fue en sus orígenes, acusando a Xi Jinping de asesino, en el caso del presidente de la nación, o ahora una política no de confrontación, pero sí distante, digamos, incluso bloqueando algunos acuerdos estratégicos y negociando otros, sí hay una posibilidad para el impulso de espacios de cooperación subnacional. Pero eso requiere, obviamente, la construcción de alianzas y la construcción de una estrategia, que es lo más difícil. Digamos, si no hay una estrategia nacional de profundización de los vínculos con China, estrategias subnacionales. Digamos, todos generalmente decíamos hace varios años que teníamos que construir instancias de diálogo regional con China, porque, digamos, si homologábamos países en particular con China, los umbrales de poder eran demasiado desequilibrados. Digamos, China es mucho más grande que cualquiera de nosotros.
y decíamos, bueno, nosotros tenemos que negociar, que tenemos que cooperar como América Latina. Imagínate esa misma desigualdad llevada a un país como China con un municipio o con una universidad. Digamos, esas jerarquías se amplían muchísimo más. Por eso es necesaria la construcción de estrategias conjuntas que nos permitan tener intercambios fructíferos con China, aprovechando estas estrategias, hacer concretas. Creo que eso es algo que depende mucho de China, pero también muchos de nuestras propias instituciones. Bueno, muy, muy claro, Seba. Te agradezco enormemente tu participación. Siempre es muy, no solo agradable escucharte, sino que uno aprende. Así que bueno, nos quedamos con la idea de seguir impulsando este diálogo en términos subnacionales e inclusive aquellos que no pertenecemos a una institución, también pensar cómo es esa articulación con instituciones que puedan fomentar, expresar y canalizar lo que se produce en un país como Argentina, que es muy rico, no en el sentido de lo que produce la tierra, que es muy importante también, sino todo aquello que producimos los seres humanos y que tanto se nos apropia y se lo lleva a algún banco de datos de algún chatbot. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, muchísimas. Lidia, por la invitación. No, gracias a vos, Sebastián. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y seguimos dialogando, sí, en esta oportunidad con José Ezequiel Kaminiecki, quien nos invita a dialogar con los protagonistas orientales de sus cuentos, que, según dice, habitaron gran parte de su infancia y también de su imaginación. Lo escuchamos. Bueno, un gusto estar aquí con José Kaminiecki, escritor, psicólogo, ensayista, ¿no? ¿Te gusta que te diga ensayista? Bueno, está bien. La idea de hoy es que José nos cuente qué lo inspiró a escribir una serie de cuentos que nosotros estamos publicando en nuestro portal de Clave China, donde los personajes centrales son ciudadanos chinos. Decime, José, ¿qué es lo que te inspiró a escribir estos cuentos? En principio, contanos. Bueno, gracias Lidia por la entrevista. El primer cuento que figura en la antología de que publicaste en el portal, yo cuento que me inspiró a escribir sobre ciudadanos chinos. Podría hacer un resumen contando lo siguiente. Bueno, a mí desde muy chiquito me interesó la cultura china. Primero por los juegos, los juguetes, como los palitos chinos, las damas chinas. Después por la tinta china, donde en un taller me enseñaron a hacer unos dibujos muy lindos con tinta china, que me entretenía mucho. Y empecé a preguntar a mi madre sobre los chinos. Era una cultura que desconocía, pero que me despertaba mucho interés y llegó a ser algo fascinante. Primero me compraron un libro con estampas sobre China, estampas de colores, muy interesante, donde podía ver los rostros, los vestuarios, la escritura. Y luego me compraron el libro de Marco Polo, de los viajes de Marco Polo, y eso despertó todavía mayor interés. Y así se fueron sumando a través de los años distintas lecturas, películas, música, que me fui adentrando en la cultura china, que repito, me resultaba fascinante. Conocí algunos chinos en mi infancia que también me resultaban intrigantes, misteriosos, pero que aprendí a quererlos por la manera amable, delicada, simpática como me trataban. Así que empecé a escribir sobre algunos personajes que conocí y otros que ficcionalicé. Tengo una pregunta, José. ¿Tu condición de psicólogo colabora con la composición de los personajes de tus cuentos?
Y por supuesto que sí. Digamos, cuando vos tenés que armar un personaje, tenés que darle características, cierta coherencia y desarrollar una conflictiva. Sin conflicto no hay cuento. Entonces es muy importante el aporte que me hace la psicología, especialmente el psicoanálisis. Hay un cuento tuyo, ahora no recuerdo el nombre, vos me lo vas a decir con seguridad, donde vos contás este recorrido que haces que te aproxima a la cultura china, cierta identidad china, que vas descubriendo a partir de juegos infantiles o de personajes con los que te cruzabas en tu barrio, ¿es así? Sí, sí. Bueno, vuelvo a insistir, el primer cuento, que es el fabricante de lámparas chinas, un personaje real que conocí, que me ha impactado mucho. No lo conocí en profundidad, era muy chico, entonces tendría alrededor de 7 años. Pero bueno, me despertó una curiosidad muy grande. Incluso este hombre trabajaba de mozo en un restaurante chino que nos llevó, nos invitó a toda la familia a comer y nos sirvió todo tipo de comida que para nosotros era un misterio. Nunca habíamos visto esa comida y poder degustar esos sabores por primera vez. Hay siempre una curiosidad desde Occidente, o se plantea que la cultura oriental en general es misteriosa, tiene rasgos particulares. ¿Vos crees que eso se lo plantea desde el desconocimiento o porque efectivamente hay un componente en esa cultura que lleva a ciertos mitos, a ciertas curiosidades, a ciertas leyendas? ¿Esto es así para vos? Bueno, para mí sí, digamos, para mí es un mundo fascinante que uno descubre nuevas cosas. Es una cultura muy diferente a la nuestra, tanto en sus religiones, su mitología, su cerámica, su arte, su escritura, su música, muy original. Y como no estamos acostumbrados a esa estética, digamos, lo escuchamos, lo vemos, lo leemos, lo sentimos con particular atención. El otro día, charlando con vos informalmente, me contabas que hace miles de años narradores chinos supieron dar cuenta de leyendas, supongo, de seres humanos parecidos a robot. O hablabas de robot. Y estamos hablando de miles de años atrás. Ya estaban describiendo algo que hoy conocemos como la robótica. Exactamente, habla de autómatas, digamos, que sorprendieron a los reyes, a los emperadores. Hay muchas leyendas que se refieren a estos seres mecánicos inventados por los chinos, incluso algunos otros inventos, como por ejemplo una máquina para volar. Es decir, que China nos legó los grandes inventos de la humanidad: la pólvora, la imprenta, la brújula. Bueno, es una cantidad de elementos imprescindibles en la cultura. Pero bueno, como vos dijiste que estábamos hablando el otro día del tema de la robótica, y hay una tradición en las leyendas chinas donde sí, conocían a lo que nosotros llamamos robot. Una última pregunta, José, para cerrar esta charla. ¿Estás escribiendo en este momento? ¿Seguís con esta serie de cuentos chinos? Sí, la verdad que esta etapa de mi escritura, digamos que tiene que ver con la cultura china, no solamente con personajes, me ha despertado un interés muy especial que se ligó a ese interés que yo tenía en la infancia. Es decir, que en este momento escribir estos cuentos me resulta muy divertido, como un juego gozoso, que me hace sentir ese niño que fui. Bueno, José, te agradezco enormemente tu presencia aquí en Clave China y le recomiendo a la audiencia que vaya a nuestro portal. Les recuerdo www.clavechina noticias, y en la categoría literatura van a gozar, así como goza José escribiendo estos cuentos, de una lectura magnífica, se los prometo. Bueno, muchas gracias, Lidia, y un saludo a toda la audiencia.
在虚度后春夏，我照亮夜情一泡。你听钟声正在催，滴答滴答滴答滴答滴，离空团圆月色好，风拂枝头。花烧，我教钟声尽是催，滴答滴答滴答跳，陌生月色团圆好，我俩也有好春宵。虽难花朵迎风笑，且把相思了，浓情厚一度春宵，清莲你爱到，让那钟声轻轻催，滴答滴答滴答跳。Y ahora pasamos un tema. Ay, Dios mío, el desarrollo tecnológico de la robótica ya no tiene límites. Ahora, robots humanoides practican boxeo. ¿Qué más habrá en este futuro inmediato? ¿O hay algo más que no sabemos? Escuchemos este informe. Este domingo concluyó en la ciudad de Hangzhou la primera competencia de combate de robots humanoides del mundo. Avanzadas máquinas demostraron sus habilidades en enfrentamientos cuerpo a cuerpo, combinando tecnología de vanguardia con estrategias de lucha, haciendo las delicias de miles de espectadores de todo el país, gracias a la transmisión del evento por parte del Grupo de Medios de China. Puñetazos, patadas laterales e incluso golpes de rodilla. Esto no es una película de ciencia ficción, sino la serie mundial de competición de robots del Grupo de Medios de China. En emocionantes duelos transmitidos en vivo, los robots humanoides exhibieron una amplia gama de destrezas en la lucha cuerpo a cuerpo. 4 equipos dirigidos por ingenieros participaron en intensos combates protagonizados por sus robots, donde la habilidad se midió frente a la estabilidad de los movimientos. Ha sido muy impactante. Nunca imaginé que los robots de nuestro país pudieran moverse con tanta agilidad. Pienso que en el futuro tienen un enorme potencial en múltiples campos, incluyendo en la vida cotidiana. Sun Baoyan, gerente de marketing de Unitree Robotics, una de las principales empresas de robótica de China y colaborador del evento, señaló que uno de los objetivos de la competencia es poner a prueba la estabilidad y los movimientos de las avanzadas máquinas, requisitos fundamentales para su integración en la vida diaria. Esta competición contribuirá significativamente a mejorar la estabilidad de los movimientos de los robots.
Esperamos que en un plazo de 3 a 5 años las máquinas humanoides consigan capacidades productivas. Para competir de manera eficiente, los robots tuvieron que dominar complejas técnicas de combate, sin perder el equilibrio ante impactos de alta intensidad. Además, antes del evento, cada unidad pasó por un riguroso proceso de entrenamiento para prepararse ante distintos escenarios de combate. Desarrollamos una amplia gama de movimientos de lucha y cada uno requirió una optimización específica. Como se ha visto, nuestro robot demostró una gran resistencia a las caídas, lo que se consiguió gracias a las mejoras implementadas en los algoritmos de control de movimiento. Se prevé que el valor total del mercado chino de robots humanoides alcance los $120.000 millones en 2030, en un escenario donde estas avanzadas máquinas no solo entretengan a la audiencia, sino que también tengan una participación real en los procesos productivos del país. CGTN en español. Clave China. Y antes de la despedida, les quiero comentar que estamos tratando de traer a los jóvenes argentinos que han ganado para representar a Latinoamérica en el Torneo Mundial de Go, que se realizará este año en China. Sí, son argentinos, muy jóvenes, y han demostrado mucha destreza para esta disciplina milenaria, más allá de los robots que hacen competencia. Me despido y nos reencontramos desde cualquier lugar del mundo. Eso es lo que tiene de bueno la tecnología y los buenos amigos.是你心。